Permiso. Bueno, sí, es un problema, porque Zoom lo que tiene es que en el momento que se finaliza la reunión se convierte la grabación. Y este no, entonces, bueno, tiene ese problemita, pero bueno. Bueno, la idea entonces hoy, estábamos, buenas tardes, Carolina. ¿Se conectó alguien más? Bueno, por ahora son poquitos. Ya a esta altura vamos quedando pocos, ¿eh? Estamos todos liquidados. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. La idea entonces con esta clase de hoy, que les decíamos a los primeros que se habían conectado, tiene un espíritu, desde mi punto de vista, más lúdico, que es compartir un poco estos recorridos, ¿no? Por estos autores, pero tratando de anclarlos en una mirada más contemporánea. Bueno, ya Gretel hizo algo de esto en la clase anterior, digamos, tratar de ver como reapropiaciones más contemporáneas, aunque las que ella planteó son un poquito previas, pero la idea es, bueno, ver cómo se puede recuperar esta corriente desde perspectivas más actuales, con una mirada revisitada, ¿no? No exactamente lo mismo, desde ya que no, esto lo venimos hablando, algunas de estas teorías quedaron perimidas, pero algunas cuestiones me parece que son interesantes para pensar en esto, ¿no? Como ciertas semillas que sembró el culturalismo norteamericano y que ahora de alguna manera se retoman en muchas líneas de investigación diferentes y que en algunas áreas, como hemos señalado oportunamente en las clases, realmente fueron pioneros en detectar o enmarcar ciertas líneas conceptuales que hasta el momento no habían tenido cierto énfasis. En este caso, digamos, justamente la que nos interesa retomar es la cuestión de la emoción, ¿no? Que, digamos, como consecuencia de la tradición iluminista, siempre fue un concepto bastante no diría mal visto, no se me ocurre qué adjetivo usar, pero digamos como depreciado, ¿no? En relación a la razón, por supuesto, a la razón base del iluminismo. Y además, y no es una cuestión menor, porque hay releía bibliografía que tiene que ver con esto, asociado, curiosamente, o no tan curiosamente, a las mujeres. La razón en la esfera de lo público, de lo masculino, etcétera, y la emoción en la esfera de lo privado, lo femenino. Entonces, de alguna manera, esta reivindicación de la cuestión de la emoción, a partir de estas teorías, de estas corrientes, bueno, ¿se acuerdan que Boas decía que la emoción está en la base de las instituciones humanas? O sea, lo que nos vincula con nuestras instituciones es la emoción, ¿no? Y entonces esto es el arraigo en la costumbre, en la tradición. Y de alguna manera, desde los años 60, 70 en adelante, ha habido una recuperación de la noción de emoción para interpretar fenómenos antropológicos contemporáneos, ¿no? Desde distintas perspectivas. Pero bueno, y hay una recuperación de estas corrientes, no solo de los culturalistas norteamericanos, algo de cultura y personalidad, algo de carácter nacional, que vimos medio por arriba este año, pero algo vamos a mencionar ahora, pero también desde otras corrientes, como por ejemplo desde la perspectiva de Marcel Mauss. Se recupera un poco esa idea de la emoción, ¿no? Inclusive autores más contemporáneos, que también vamos a mencionar, como Clifford Geertz, esta cuestión de tomar a las emociones como artefactos culturales, ¿no? Como cosas, como diría Durkheim, como cosas. Así que... Perdón, Dani, pensaba que cuando decías de Marcel Mauss, para pensar un poco la cronología, él escribe un libro en 1900, o sea, Antropología y Sociología, 1936. Y sí. ya lo van a ver en Corrientes 4, que es la base nociológica o la base del pensamiento estructuralista. Pero para que pensemos cómo en los años 60 se retoma la dimensión de las emociones como una dimensión válida para la producción de conocimiento, ya 30 años antes se había hablado de eso. Bueno, Sí. Margaret Mead lo había escrito antes y Boas mucho antes. Sí, y la referencia a las emociones en Mauss también aparece en el año 21. Así que, digamos, hay como muchos elementos que se empiezan a retomar, por eso, desde distintas líneas, que digamos, actualmente han adquirido otro impacto, ¿no? De hecho, parte de lo que vamos a trabajar hoy, bueno, ahora les contamos bien, pero tiene que ver con... bueno, en mi caso en particular, yo voy a hablar sobre cómo retomé el año pasado el tema de la antropología de las emociones a partir de un trabajo
digamos, de un conversatorio al que me invitaron. Hola, Enrique. Hola, Enrique. Y, digamos, y cómo, digamos, la búsqueda fue por otro lado, ¿no? Y después trabajamos también un número de la revista Etnografías Contemporáneas, que es de la UNSAM, sí, de la UNSAM, donde justamente el dossier es sobre teorizar lo emotivo, ¿no? Antropología y emoción. Y hay varios artículos, uno de ellos, casualmente, de Jim Bridges, creo que es, sobre los inuit, o sea, sobre los esquimales. Trabaja la misma población que trabajó Boas, ¿no? Tratando de retomar y recuperar esta dimensión de lo emotivo, ¿no? Y de cómo constituye a la cultura. Así que bueno, vamos a hacer un pantallazo por todo eso. Ahora Malena les va a contar a qué se va a dedicar ella en esta especie de clase, sí, medio sui generis que armamos, que esperamos que disfruten tanto como nosotras. Lamentamos mucho que no pueda ser presencial con Daniela. Sí, la idea era hacerla presencial, pero la verdad es que hay tanto engorro para un aula, es todo como, bueno, además la posibilidad de que todos estuvieran presentes y qué sé yo, que bueno, finalmente quedó así, pero sí, hubiera sido muy linda presencial. Así que bueno, le cedo la palabra a mi compañera Malena para que ella arranque y después yo cierro con algunas cuestiones. Yo creo que la mayoría no les vi, en algún momento me metí en algunas mesas de examen, yo soy la scripta de la cátedra. Perdón que no te presenté, Malena, perdón. También soy antropóloga, soy becaria de CONICET y estoy trabajando en relación a construcción de identidades y corporalidades travestis y trans y educación sexual integral. Entonces, un poco mi trabajo en la cátedra en Corrientes Antropológicas 2 viene desde el año 2010, de cuando era estudiante, hace muchos años, y tengo como un interés especial en la obra de Margaret Mead. Por eso la propuesta de la clase con Dani era poner en vinculación no solamente los aportes de la antropología y la sociología de las emociones con una lectura feminista o desde la antropología feminista de la obra de Margaret Mead. Pero también no solamente de la antropología feminista, sino también la puesta en diálogo con otros aportes de otras corrientes u otras formas de aproximarse desde la antropología a las problemáticas de investigación, que tienen que ver con aquellas líneas de las cuales yo escribo mi trabajo, que son la antropología feminista, la antropología de y desde los cuerpos y la performance, la fenomenología queer y el feminismo postestructuralista, que es un choclazo, pero la idea es que podamos poner como un poco en diálogo algunos elementos y ver cómo podemos aproximarnos a la obra de Mead y cómo la obra de Mead nos da elementos para trabajar desde hoy. O sea, cómo se puede ver ahí como una pequeña genealogía. Entonces, la idea es que podamos hacerlo conversado. Ustedes ya estuvieron aproximándose a la obra de Margaret Mead. Si hay algo que yo diga y no se entienda, o doy por supuesto algunos conceptos, pueden abrir los micrófonos y no hace falta que levanten la mano, pueden abrir los micrófonos y hola. Y ahí como conversamos, porque la idea es que podamos aproximar, ver qué es lo que Margaret Mead escribió en los años 20 y cómo hoy podemos hacer uso de eso, cómo nos podemos aproximar. Entonces, para empezar, yo les voy a compartir un videíto que que va a dar cuenta también un poco de la edad que tengo, pero bueno, no es lo que para que podamos ver cómo Margaret Mead incluso nos ayuda a pensar estas cosas. Esperen que después de dar clases todo un año y medio, todavía no aprendí a compartir la pantalla. ¿Me avisan si se ve? Que no les veo. ¿Se está viendo negro? Ahí sí. Sí, ahí negro, está, sí. Está todo bien. Sí. Perfecto. Bueno, le voy a dar play. Me avisan si no se escucha. Bueno, espero que lo hayan visto bien y escuchado bien. Esta, bueno, para quienes no conocen, es La Edad del Pavo de Chiquititas, que
que es la idea es como poder aproximarnos a esta idea a esta pregunta que Margaret Mead tenía en Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, que es si la adolescencia se pasa igual en todos lados o en realidad es particular, ¿no? Esta pregunta entre el determinismo y el condicionamiento, estos aportes que venía a traer, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay alguna cuestión del conocimiento que es situado? ¿La producción de subjetividad, de identidad es situada o en realidad hay una estructura común, ¿no? Ahí vienen unas preguntas que después el estructuralismo va a retomar. Entonces, hay 3 ejes que yo les quiero proponer, a través de los cuales nos aproximemos a varias de las obras de Margaret Mead, que son el de cuerpo y corporalidad, el de sexo o género, y el de educación. Entonces, cómo esto se imbrica, cómo estos 3 ejes se imbrican y cómo tiene una vinculación la producción de la corporalidad o la producción del cuerpo, cómo tiene que ver también con esta dimensión que trae Dani de la emoción. Es como muy raro dar clases así, donde está todo el mundo con los micrófonos apagados. Por lo menos en esta clase prenden las cámaras, chicas, chicos, chiques. ¿Y por qué traerlo también un poco desde la antropología feminista? A mí me interesa esta lectura en donde la obra de Margaret Mead también dialoga con las discusiones de la época. Vieron que según Amelia Valcárcel se puede establecer desde una lectura de Occidente, ¿no? Las olas del feminismo, ¿no? Poder pensar el feminismo en olas. Después hay toda una discusión en relación a si pensamos el feminismo en olas, no pensamos en olas, qué pasa al interior de cada ola, a dónde la ola nos llevó puestas. Bueno, pero más allá de todas esas discusiones que son contemporáneas, yo quería traer esto de las olas del feminismo, sobre todo para pensar la periodización de principios de siglo, para ver con qué está discutiendo Mead y a dónde se insertan sus producciones, porque hay una dimensión que es muy contextual. Yo no sé si supongo que Lauri ya les habrá, cuando hablaron de Margaret Mead, les habrán contado, pero una de las cosas de Margaret Mead, uno de los chismes de la academia más interesantes y más jugosos, es que Margaret Mead era bisexual. Y acá viene una dimensión que ¿por qué trae este chisme? ¿Qué te importa el chisme de Margaret Mead? ¿Con quién estaba? Si estaba con Bateson, estaba con Fortune, estaba con los nativos o estaba con Ruth Benedict. Y es porque Margaret Mead hay una cosa que trae que es usa su propia experiencia personal como uno de los elementos a través de los cuales ella piensa su lugar como antropóloga. Y esta es una de las particularidades que tiene la antropología norteamericana, la antropología culturalista, que ya vieron a Boas discutiendo con la noción de raza y la cuestión del racismo en la academia, pero bueno, Margaret Mead es una de las primeras mujeres antropólogas que sale a hacer trabajo de campo fuera de Estados Unidos y que además escribe libros y deja libros escritos, bueno, deja sus cartas y deja las experiencias personales y científicas de un antropólogo, que es su diario de campo, y eso lo usa como material reflexivo, para pensar también cuál es su lugar y desde dónde está mirando. Entonces trae algo que es la dimensión del pensamiento situado. Y acá esto se puede recuperar desde el lado de la fenomenología. La fenomenología es una línea que también dialoga con la hermenéutica, o sea, con el pensamiento de Dilthey, la base nociológica de la escritura de Boas y de la antropología norteamericana, que es Merleau-Ponty, que es, bueno, viene una línea ahí de Husserl, ¿no? Pero lo que me interesa a mí recuperar es el pensamiento de Merleau-Ponty, que esto lo vamos a trabajar mejor en quinto año, en problemas antropológicos contemporáneos. Pero esta idea de que somos sujetos encarnados. Entonces aparece ahí la dimensión de lo vivido, de la experiencia, y de la experiencia en el cuerpo. Entonces ahí también hay toda una recuperación de lo que va a desplegar después Dani sobre la dimensión de la emocionalidad o de la emoción, también como un motor de producción. ¿No? Esta idea de que los antropólogos y las antropólogas no es que llegamos al campo y no pasa nada, o estamos como en una burbuja de cristal donde nada nos toca, sino Malinowski, que en Corriente Estrella lo van a conocer bien, que es como el padre del trabajo de campo y se dice que es el más culturalista de los funcionalistas. Él va a hacer trabajo de campo y él dice, bueno, cuando llegamos al campo, el campo también nos hace a nosotros.
nos hace algo. Y ese algo se percibe en la experiencia vivida, ¿no? En la carne, en la materia. O sea, por eso traemos esta experiencia de Margaret Mead también, ¿no? Como en su lugar de antropóloga, mujer, joven y bisexual. Porque además su posición como bisexual en el campo también la lleva a pensar y a reflexionar en torno a las prácticas sexoafectivas de los nativos y las nativas. Y también un poco ella reflexiona en relación a la institución del matrimonio y a la institución de la monogamia. Pero bueno, eso dejo ahí como a quienes les interese como dar una vuelta por ese lado. Margaret Mead tiene algunas cosas en relación a eso, a pensar, porque lo que invita a Mead es a pensar en las matrices, en los modelos en los cuales los sujetos se inscriben. ¿No? Esto de poder pensar la cultura como una personalidad también tiene que ver con eso. Bueno, cómo se configura esa personalidad y cuáles son esas características. Daniela, vos abrí el micrófono cuando quieras y ustedes también, chicas, chicos. Yo voy mirando para los costados porque les veo la cara. Estoy atentamente escuchando. No, digo, las críticas a su madre, que dicen que fue una sufragista, bueno, críticas al modelo de maternidad y al modelo de su propia familia de educación y demás. Pero después, a su vez, la hija de ella cuestiona cosas tremendas de Mead, como, bueno, no, como más todas tremendas desde el punto de madres. vista de la hija, qué sé yo, no sé. Claro, como todas a nuestras madres. ¿Sí? Pero sí es interesante esto que trae Viviana, de poder pensar como esto, el contexto. Entonces, ¿por qué pensar en las olas del feminismo? Y Amelia Valcárcel, a mí me interesan sobre todo las dos primeras, que la primera es la que se conoce como feminismo ilustrado y la segunda es la que se conoce como feminismo sufragista. Entonces, bueno, ¿cuáles son los reclamos históricos en los cuales la producción de Margaret Mead, de ella misma como un sujeto que investiga, una investigadora, está ahí inserta? Entonces, por un lado tenemos este feminismo ilustrado, que es el de la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad, bueno, ¿para quiénes? ¿No? Los derechos del hombre, los derechos universales del hombre, ¿para quiénes son? Y acá viene Olim de Gouges a decir que los derechos universales del hombre estaban pensados en términos masculinos, en términos androcéntricos. Entonces ella escribe la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y le corta la cabeza, paradójicamente, después de la Revolución Francesa. Pero bueno, ¿qué es lo que se pedía ahí? Igualdad y acceso a la educación. En Y ese esto de momento. fraternidad que viene bien del patriarcado, digamos, por eso se habla de sororidad en el feminismo. Exacto. No de fraternidad. Y después tenemos, así como, esto es muy esquemático, muy esquemático, pero tenemos lo que se llamó como sufragismo, o que se conoció como sufragismo, que era el pedido por no solamente el reconocimiento del voto, digamos, sino el reconocimiento de los derechos civiles y la independencia de las mujeres de sus maridos, que pudieran tener derecho al trabajo, derecho a la propiedad. Entonces, la obra de Mead se inserta en este contexto, que es un contexto de cambio en relación a los derechos de las mujeres. De las mujeres, y esto vamos a como, de las mujeres cisgénero, de las mujeres blancas y de las mujeres burguesas. No era cualquiera, que es lo que el feminismo post-60, digamos, el feminismo negro sobre todo, viene a decir, bueno, está bien, todas queremos tener derecho al voto, derecho a la educación, derecho al trabajo, poder ser independiente, pero cuando vos, blanquita, te vas a la marcha a reclamar por todos esos derechos, somos las negras las que nos quedamos cuidando a esos niños y a esas niñas. Entonces, bueno, ahí empieza a aparecer una dimensión que ya se puede retrotraer, son discusiones que se pueden retrotraer a las discusiones que tenía Boas respecto al racismo sobre la intersección. Entonces, bueno, somos sujetos que nos producimos de manera situada e intersectada, es decir, nos atraviesan las dimensiones de género, las de clase, las de raza, las étnicas, y así podemos seguir sumando capas. Bueno, esto, para quienes les interese, está todo el desarrollo de la teoría de la interseccionalidad de Kimberly Crenshaw. Pero bueno, este es el contexto en el que Mead va a producir y son las preguntas que también ella trae. ¿No? Esto de, bueno, la adolescencia se vive igual en todos lados, hay determinismo, hay condicionamiento.
Y a mí esta reminiscencia de mi propia infancia o adolescencia, de pensar en la edad del pavo, me parecía interesante para traer esta idea de, bueno, cómo hay una idea universalizante respecto a lo que pasa en la adolescencia. ¿Cuáles son los deseos y las emociones que atraviesan la adolescencia? ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los derechos? ¿No? Como esta propuesta de mí como muy innovadora y muy potente a la hora de pensar hoy la construcción y la educación en sexualidad. Porque un poco lo que Margaret Mead se va a preguntar, tanto en Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa como en Sexo y Temperamento, es cómo se educa cómo se educa en sexualidad, ¿no? Sí. Cómo es el proceso de socialización a través de los cuales los varones llegan a ser varones, las mujeres llegan a ser mujeres, y aparece esa tercera figura que es el inadaptado. Que hoy hay herramientas de la fenomenología queer, de los estudios trans, de los estudios de la antropología del cuerpo y la performance, que también nos invitan a complejizar un poco esta dimensión de aquello que es natural y aquello que es cultural. Bueno, mientras vos pasabas el videito, no sé si alcanzaste a verlo, Male, para Magali no veía nada. No, que Magali comentaba que eso fue la ESI, ¿no? A la que bueno, y es re interesante el comentario, el planteo, porque la verdad es que justamente en pleno momento de auge de discusión de estas cuestiones y que se está haciendo una movida importante para ver si Santa Fe definitivamente legisla sobre la cuestión de la ESI, más allá de que hay una legislación nacional, digo, pensar esto, ¿no? Como la ausencia de ese tipo de información llevaba precisamente a muchos problemas, ¿no? Bueno, es como, está todo muy en el tapete en este momento, o sea, son temáticas muy actuales. Claro, y pensar que la educación en sexualidad es una educación que se da, bueno, en este caso, si pensamos en la ESI, ¿no? Pero que la educación en sexualidad es una educación que se da, si lo pensamos desde el postestructuralismo, desde antes de nacer, porque ya hay una lectura de la anatomía, como que la anatomía es lo natural, ¿no? Es previa al nacimiento, y además hay una educación en sexualidad que funciona por acción o por omisión, por lo que se dice o por lo que se deja de decir. Y no solamente es, bueno, si pensamos en la ESI ahora como contenido transversales, bueno, ahora te vamos a dar la clase de ESI, este es el cuerpo, estas son las partes íntimas, los juguetes no tienen género, sino que también son los modos a través de los cuales se transmite conocimiento en sexualidad, que es el conocimiento que educa a la corporalidad. Por ejemplo, los nenes no lloran, cerrar las piernas que se te ve la bombacha. Y eso es un proceso de educación en sexualidad, que Margaret Mead en sus obras también lo va a traer a cuenta. Va a venir a decir, bueno, las mujeres aprenden a hacer de esta manera y todos los procesos de llegada a la adultez, si lo pensamos en los términos nuestros, que son los que podemos pensar, ¿no? Si pensamos en esos términos, bueno, para llegar a la adultez hay que pasar por todos estos pasos. Y en cada cultura es de una manera diferente, pero siempre hay un proceso de educación en sexualidad y de lectura de la materialidad. Y lo que es interesante es que ella va a traer la dimensión de la educación del cuerpo. Y que la educación del cuerpo es pensar al cuerpo por fuera o corriéndose de la idea moderna, esto que traía Dani del positivismo, ¿no? La idea moderna de cuerpo y mente por separado, sino que Mead deja muy claro que la dimensión de las emociones también forma parte de esa educación corporal. Porque cuerpo y mente, como va a decir Michael Lambeck, el cuerpo y la mente están en la mente y el cuerpo y la mente están en el cuerpo. No se puede pensar en una escisión, sino que hay que pensar a los sujetos como sujetos encarnados, como seres encarnados, que están en un contexto social, histórico, político determinado, ya sea, como va a analizar Mead, en sociedades más simples o en sociedades más complejas. Y también como toda esa dimensión de inscripción de la sexualidad en las corporalidades está inscripta en una matriz que da sentido a eso, es decir, que una matriz que organiza, un modelo que organiza las relaciones sociales. Iba a decir algo más y me perdí en la línea argumental. Me pasa mucho después de la pandemia esto, que empiezo a decir algo y, ¿no? Un blanco se me viene.
¿no? Pero cómo... A mí me pasaba antes de la pandemia, no sé si te deja más tranquila, pero bueno. No, pero ¿cómo es situado? Eso. ¿Cómo está situado en un tiempo y espacio determinado y tiene una historia determinada? Que es una de las críticas que después se le hace al estructuralismo, ¿no? Bueno, el estructuralismo piensa sin historia y los sujetos somos sujetos con historia. Y es interesante también otra de las dimensiones que trae Mead, que es la dimensión del poder, eso, ¿no? Que la matriz que organiza este modo de inscribirse, de que los sujetos se inscriban, es una matriz que está atravesada por el poder. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, la figura del inadaptado, tanto en Mead como en Benedict, la normal, es, bueno, cómo este personaje no solamente desafía la norma binaria, sino que también se ubica en otro lugar, ¿no? O es esto que se le puede pensar como a las personas travestis o trans, o a los tres sexos, las tres almas, ¿no? Como que hay los tres espíritus, como que hay diferentes modos de llamar en las culturas a estas identidades, que siempre se las ubica en otro lugar. ¿Y qué pasa con eso? ¿A dónde irrumpe? ¿En qué lugar se las pone? Bueno, es el que tiene más poder, como pasa en algunas de las sociedades, es el que queda por fuera. La persona que está en pareja con el inadaptado o el anormal, ¿qué lugar se le da? ¿Cómo es leída? ¿Cómo es interpretada? ¿Cuál es la relación de poder que se entabla ahí? Para pensar que también la dimensión de poder, que si bien Foucault la caracteriza y la conceptualiza en los años 60, viene desde mucho antes. La noción de poder como la conocemos hoy, ¿no? Como esta circulación. Pero bueno, es interesante pensar eso. Y otro de los elementos que trae Margaret Mead es el del trabajo de campo, ¿no? Cómo se posiciona la antropóloga para aproximarse a las sociedades que estudia, cuál es el corrimiento, va a decir Pablo Wright, el corrimiento ontológico, ¿no? Como el desplazamiento que los antropólogos y las antropólogas a la hora de aproximarnos al campo tenemos que hacer para no leer directamente, o sea, que lo que nos dicen es, para no interpretar con nuestros propios términos, que esa es una de las grandes novedades que trae Boas, y que Mead, bueno, y todas las derivaciones boasianas van a encarnar y van a desplegar como estas herramientas metodológicas. ¿Para qué? Para correrse del lugar de, bueno, no, yo voy, interpreto con mis propios términos, me voy a mi casa, no me implico, complejizo, y para poder pensar mi propia sociedad. Que además la pregunta de Mead siempre es reflexiva, ¿no? Es sobre su propia posición, es sobre su propio lugar en su sociedad, es pensar cómo la sociedad en la que ella está inserta y está inscripta construye patrones culturales en donde los sujetos son socializados, somos educados en género y somos educados en sexualidad, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero Margaret Mead se focaliza específicamente en el género y la sexualidad. Bueno, son sujetos racializados. Pero es interesante pensar eso, como cómo esos elementos que traen las autoras, que trae Margaret Mead específicamente, nos ayudan para pensar hoy, por ejemplo, el problema a la educación sexual integral como un problema, o a la educación en sexualidad como un problema, a la lectura de las corporalidades como un problema, a la lectura de las identidades sexuales y de género como un problema de investigación. Y cómo nos aproximamos a eso y cuál es la posición, vamos a decir, epistémica, o cuál es la posición que como antropólogas y antropólogos tomamos a la hora de acercarnos. Y qué lugar juega no solamente el cuerpo de los, entre comillas, nativos, sino los de la propia antropóloga y antropólogo. ¿Y qué hacemos con eso que nos pasa? ¿Qué hacemos con eso que nos pasa cuando nos enfrentamos a algo en el campo? ¿Qué es lo que le pasó a Mead? ¿Qué hacemos con lo que nos pasa cuando entablamos relaciones sexuales o relaciones sexoafectivas con los nativos del campo? ¿Cómo trabajamos metodológicamente eso? ¿Cómo eso lo usamos o relaciones de amistad? No hace falta que sean relaciones sexuales, ¿no? Pero relaciones de amistad, de proximidad con los sujetos del campo. ¿Cómo usamos esas experiencias como materia prima para poder complejizar lo que estamos viendo? Para entender que el pensamiento siempre es situado y está atravesado por la dimensión de la emocionalidad.
Mirá qué pie te di. Ahí está. Justo estaba pensando, precisamente mientras vos decías esto, Malena, que el artículo de Briggs sobre los Inuit, ella se va a vivir en una, por eso digo, los distintos tipos de relación afectiva que uno puede establecer. Ella se va, dice, bueno, un poco en contra de las recomendaciones de sus tutores, etcétera, o allegados académicos, se va a una isla, a la isla de Baffin, digamos, pero a un campamento bastante recóndito, a la zona más alejada, digamos, con una familia inuit, para ser parte de esa familia y incorporar sus hábitos de crianza, el tratamiento que tienen hacia los seres más cercanos, que son precisamente los hijos. Y ella es como que es adoptada por esta familia, ¿no? Para aprender un poco sus costumbres, etc. Y precisamente ahí aparece la dimensión de lo afectivo y ella tarda un tiempo relativamente largo en darse cuenta que algunas de las acciones que ella estaba llevando a cabo podían llegar a ser inclusive tomadas de modo negativo por ese pueblo, precisamente por su falta de conocimiento de algunas prácticas, de algunas, digo, que no siempre, esto que decía recién Malena y que es una frase también de Margaret Mead, una cosa es lo que la gente dice, otra cosa es lo que la gente hace y otra cosa es lo que la gente dice que hace, ¿no? Son tres elementos distintos, pero creo que es importante tenerlos en cuenta. Y ella dice, bueno, en las pautas de crianza inuit, lo que aparece es como cierta prueba hacia los niños todo el tiempo de, bueno, harías tal cosa por mí, te irías, no te querés venir a vivir a mi casa, cuando son niños muy, muy chiquititos, ¿no? Y en realidad hay una respuesta esperada, pero que en un primer momento el niño no sabe exactamente cómo responder ante esto, y hay relativas, digamos, como sanciones respecto de su respuesta, hasta que el niño va incorporando, que esto es una práctica más cotidiana, pero ella como adulta no lo sabía, ¿no? Entonces cometió muchos errores, uno de ellos muy grave, después si tenemos tiempo lo mencionamos, pero en relación a esto, porque uno las pautas de crianza las incorpora, mira, ahora que la veo a Analía con su niño, a UPA, uno las pautas de crianza las va incorporando y hay un modo en el que uno acostumbra a hacer ciertas cosas, ¿no? Y los niños también incorporan ese modo. Vieron que cuando viene un pariente que no es tan cercano y dice algo que los chicos no están acostumbrados, reaccionan de una manera medio, ¿no? Como con cierta aprensión, ¿no? Bueno, y en esos casos es porque hay como un código incorporado familiarmente al que se supone que se responde de una determinada manera. Cuando hay algo diferente, bueno, uno no sabe exactamente cómo responder. Tu hijo dice que sí. Bueno, Male, te interrumpí. Siga. No, dale más. ¿Sí? ¿No querés agregar nada más? No, dale, yo me voy metiendo. Bueno, dale. Porque yo estaba pensando lo de las emociones, ¿no? Cómo también... Nada, esto a mí lo que me gusta mucho de Mead es que siempre invita a pensar el propio lugar, el propio lugar de enunciación. O sea, en relación a esto que decía Dani, de lo que las personas dicen, lo que las personas hacen, lo que la persona dice que hace, y lo que los antropólogos y las antropólogas interpretamos sobre eso. Que esa también es una dimensión que Mead incorpora. Por eso también usa sus diarios de campo como modo de reflexión, como materia prima. En el macho y la hembra, o el hombre y la mujer, que es uno de los últimos libros que ella saca, ella hace toda una revisita de lo que desarrolló en sus libros anteriores, sobre todo en Sexo y Temperamento y en Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Y ella dice, bueno, yo voy a proponer una teoría revolucionaria sobre la relación entre los sexos, ¿no? Como, ¿y se la puede acusar de una mirada binaria? Sí, claro, pero hay que como inscribirla históricamente a su producción. Pero sí es interesante cómo ella también hace ese ejercicio reflexivo y dice, bueno, yo veía esto, me decían esto, hacían esto y yo interpreté esto otro. Y cómo ella lo que invita todo el tiempo es a poder repensar cuál fue y cuál es el lugar de enunciación y de producción, ¿no? Teniendo en cuenta, sí, claro, que cuáles son las emociones y lo que nos atraviesa en el momento. Teniendo en cuenta que también, bueno,
podés estar de mal. No como ir al trabajo de campo también es muchas veces se lo piensa como algo que no te tiene, hay muchas cosas que no tendrían que sucederte. Y que cuando vas al trabajo de campo sos Malinowski con una libretita anotando absolutamente todo. Y en realidad el proceso de aprendizaje de las prácticas cotidianas, esto que decía Dani, es el proceso de aprendizaje a través del cual uno aprende a vincularse y a socializar con los, vamos a decirle los nativos, ¿no? Los nativos del campo. Y ahí, en ese proceso de compartir algunos sentidos, algunas prácticas, se accede a los sentidos que los sujetos le dan a sus propias prácticas. Y otra de las cosas que ella hace, dice, bueno, no hay que correr la valoración moral de esas prácticas. Por eso puedo analizar la adolescencia como un fenómeno y no decir, bueno, esto viven la adolescencia, hacen trabajar a los nenes, como no hay una valoración moral, no está bien o mal. Porque a partir de entender a la cultura en sus propios términos, puede correrse esa valoración moral y analizar las prácticas que hacen al proceso de educación y de conformación de las identidades. Sí, tal cual. Yo lo que estaba pensando también es que el tema de la emoción en los autores que uno ha ido visitando ahí, revisando, etcétera, todos coinciden de alguna manera en que no ha sido el foco de producción de conocimiento, sino que a través de alguna instancia que al antropólogo le generó un cierto conflicto, apareció como una dimensión a ser estudiada, ¿no? Y eso es interesante, porque precisamente es como un acceso lateral al tema, ¿no? En realidad no es que la mayoría no hace antropología, digo, ahora ya sí hay tal vez una línea teórica que plantea esto de la antropología de las emociones, pero los que retoman trabajos los más antiguos, digamos que estos que mencionábamos, los de Marcel Mauss, algunos de... Inclusive hay bastante discusión, si algunos dicen que Benedict es la madre de la antropología de las emociones, otros dicen que no habla de la palabra emoción. Yo discrepo con eso, porque precisamente, si bien es cierto que no habla de palabras tipo emoción, como esto, amor, odio, venganza, qué sé yo, tal vez no tanto eso, en este libro que se lo he mencionado, que es El crisantemo y la espada, que es precisamente un estudio del carácter japonés, el carácter nacional japonés, ella, por ejemplo, dedica muchísimas páginas a un concepto que para nosotros es difícil, yo creo que ya lo comenté en alguna clase, muy difícil de traducir, que es el de deuda. Porque hay distintos tipos de deuda, ¿no? La deuda hacia los padres es impagable, o sea, impagable en cualquier tipo de sentido que uno lo pueda interpretar. La deuda, para vos que estás ahí mirando, mira, para el chiquitín, para que ya vayas sabiendo cómo es. No, la deuda hacia una persona que te hace un favor, todo tiene un nombre distinto, ¿no? La deuda en términos económicos, la deuda en términos morales, la deuda hacia alguien que te salvó la vida. Bueno, digo, los japoneses tienen muchos términos para eso, que si bien no es una especie, a ver, no es estrictamente lo que nosotros entenderíamos como un sentimiento, sí es un vínculo con el otro, ¿no? De alguna manera. Y la verdad es que el gradiente que hay ahí para conceptualizar eso es tan grande que, digo, da un poco cuenta de la dificultad que plantean también la mayoría de los autores respecto de la intraducibilidad de las emociones o de que las emociones, como las entendemos, no son estrictamente universales. Eso es otra dimensión interesante, porque los primeros estudios que se plantearon sobre estos temas tenían que ver con una perspectiva más biologicista. El primero es de Charles Darwin, o sea que ustedes ya lo conocen, y tiene una mirada más biologicista, en la cual hay un interés, un énfasis en precisamente analizar, a ver, acá tengo la expresión, el título en inglés es The Expression of Emotions, ¿no? La expresión de las emociones. Y es del año 1872. Fíjense qué antigua que es esta publicación, y ya había una preocupación, digamos, de parte del autor por ver esto de las emociones. Y lo que se hacía era analizar en distintos pueblos las expresiones faciales, sobre todo, vinculadas a lo corporal, en relación a esto, el enojo, la ira, la alegría, la tristeza. Hace muchos años salió una serie que se llamaba Lie to Me, que lo que hacía era, seguía como esta línea, ¿no? Había un análisis de las microexpresiones faciales, porque tenían la hipótesis de que a partir del análisis de las microexpresiones faciales se podía saber qué tipo de emociones estaban expresando las personas a las que estaban analizando, más allá de lo que dijeron. Claro.
Tal cual, una locura, porque después, si uno se lo piensa en perspectiva más situada, que era lo que venía planteando Malena, la verdad es que las reacciones de la gente ante determinadas cuestiones son muy diferentes. Una reacción de total enojo puede ser expresada como absoluta sumisión. Depende del lugar que ocupe esa persona, depende de la relación de poder. Esto que decía Malena me parece muy interesante para destacar. La relación de poder que haya entre esas dos personas. Sí, Anaí, querías preguntar algo, sí. Sí, hacer un comentario. Bueno, yo el año pasado la había estado escuchando a Malena cuando tuvimos la charla con Estíbal, fue muy interesante y leí algunas cosas tuyas, Malena. Bueno, el año pasado, sí, porque leímos para la cátedra también antes y después también me interesó. No, esto de las emociones y con respecto a las distintas culturas, hay un documental que se llama El Etnógrafo, no sé si lo vieron, donde este pastor, antropólogo, pastor evangélico, está defendiendo o avalando un casamiento, ¿no? Entre un hombre, no sé si lo vieron el resto, entre un hombre adulto y una chica de 13 años en una comunidad wichí de Salta. Esto llevó todo un debate de quienes no solo naturalizan. un debate, una causa judicial. Sí, pero viste como que la naturalización de esto en la comunidad, yo estuve en Salta, en una comunidad wichí, y el rito de la pubertad a los 13, 14 años, no hay adolescencia como hay acá. Eso no quita, ¿no? Que no dejen de tener la edad que tiene cada uno como ser humano. Sí. Digo, pero todo este debate si es natural, si es consentido, si no es consentido, si la madre la dejó. Yo tenía una alumna en Baigorria de 16 años, cuyo tutor legal era su novio de 32 y su mamá le había firmado la tutoría legal como algo muy natural. Entonces yo cuando íbamos a hacer una salida, séptimo grado la chica, yo tenía que pedir la autorización al tutor. Y esto como algo totalmente natural. Por eso digo, lo que a uno le genera como emociones en esa familia, decir, ¿cómo pasa esto? Sí, en ese caso de lo de Salta, que se dio la charla en la cátedra también, y leí también un artículo sobre cómo este pastor legitimaba absolutamente todo, ¿no? Él se había casado con una mujer. Con una mujer de la comunidad. Sí. Ese es un caso paradigmático. Nosotros lo trabajamos hace unos años acá en la cátedra. De hecho, era un punto de discusión en base al relativismo cultural, sobre todo trabajar ese marco teórico y cuestionarlo un poco. Y lo interesante que tiene es que precisamente este señor que se llama John Palmer, que es de la Universidad de Oxford, o sea, que tiene todas las credenciales académicas que nosotros podríamos llegar a avalar, precisamente se convierte en un miembro pleno de la comunidad al casarse con una mujer wichí, tienen hijos, todo bueno. Y hay un suceso que es algo que le inscribe dentro de cierta línea teórica clásica, que es el matrimonio prevignático, que es un matrimonio con la madre y con la hija de la madre. Bueno, que no es hija de él, de paso, ¿no? O sea, una hija de la madre que no es hija de él. Entonces, hay toda una cuestión ahí porque lo que aparece un poco en el documental, hay un artículo si a alguien le interesa para ver, tengo dos materiales sobre eso, un artículo de Mónica Tarducci que es una joya sobre esa cuestión. Después, ese es el que leí. Claro, ese es el que leíste, sí. Que le da, que se llama Sexo, Mentiras y Videos, creo que es. Y después hay otro que lo encontré ayer, que me lo pasaron el año pasado, creo que fue. Después, si quieren, se lo subo, que tiene que ver también con una manifestación, ahora no me acuerdo la figura, pero es una amicus curiae, que es una figura jurídica que se plantea a favor de este tipo de situaciones, digamos, cuestionándolas, no a favor, sino en contra, pero digo, apoyando la causa porque llevó a toda una causa a nivel penal, porque según la edad de la niña podía ser una violación o no. Y como la edad de la niña no estaba establecida precisamente porque era una comunidad originaria que no tenía fecha de nacimiento estricta respecto del DNI, había sido anotada tiempo más tarde, hubo toda una pericia forense, bueno, etcétera. Así que a mí lo que me parece, personalmente, después ustedes véanlo, está online, está en YouTube, se llama El Etnógrafo,
es que el señor dijo, ay, mira, encontré este matrimonio que me aparece en los libros clásicos de antropología, lo encontré acá, de un modo muy forzado. La verdad que hay como, y después hay otros testimonios que realmente no avalan la existencia de ese tipo de prácticas en las comunidades, inclusive una de las militantes de esa comunidad se manifiesta abiertamente en contra de ese tipo de matrimonio y dice no es una práctica de nuestras comunidades. O sea, lo que él está legitimando es algo que no para nada nuestras comunidades avalan. Igual que el chineo, perdón. Igual que el chineo. Claro. Por supuesto. ¿Qué digo? En algún momento pueden haber tenido una práctica. De hecho, si nosotros pensamos en la historia colonial, encontramos muchísimos casos, además renombrados, muy, muy conocidos, de próceres que se casaron con chicas púberes, prepúberes, ¿no? Ahora, y adolescentes en algunos casos. Era la edad a la que la gente se casaba. Eso es un tema. Verlo en contexto histórico. Esto es otra situación porque es en el contexto actual. Este caso creo que es del 2011 o 2012, por ahí. Y bueno, suscitó toda fue un problemón porque también estaba la cuestión del deber de funcionario público de parte de la maestra, que todo salta cuando la niña queda embarazada. Así que bueno, ¿y quién es el padre? Bueno, es el marido de la madre. Bueno, entonces, bueno, la verdad que es un tema súper interesante, es como para hacer una clase entera sobre eso, por lo menos, porque hay mucho material. Así que si a alguien le interesa, inclusive el Amicus Curiae tenía un montón de elementos más, súper estrictos, súper técnicos, más de la cuestión jurídica, que a mí me pareció muy interesante para seguir viendo sobre el tema. Es largo, pero la verdad que está buenísimo. Así que bueno, digamos, ahí aparece un poco es eso que vos comentabas, Anaí. La verdad que es un caso de estudio, total. Bueno, pero volviendo un poco al tema de las emociones y de esta cuestión de la universalidad, digamos, después los planteos que son los siguientes a esa mirada más biologicista, intentan precisamente, como pasa casi siempre, caerse un poco del otro lado, ¿no? Pasarse absolutamente a la cuestión psíquica, emocional, etcétera, dejando de lado lo físico. Y la verdad es que lo que decía Malena me encantó recién y habría que revisar ese autor, que no es cuerpo sin mente ni mente sin cuerpo, digamos, ahí lo dijiste mucho más lindo, pero digo que hay... Así se llama el artículo, Cuerpo y mente en la mente y cuerpo y mente en el cuerpo, de Michael Lambeck. Hay una línea de la antropología del cuerpo y la performance que en realidad, retomando los aportes de la fenomenología, esto del sujeto situado, del ser en el mundo, somos seres encarnados, es decir, somos seres hechos carne, que nos inscribimos en un contexto cultural, histórico, social, político, y que las corporalidades se van construyendo, que hay una materia, pero que esa materia, una materialidad, digamos, que esa materialidad está significada de acuerdo a la cultura que se encarna en nosotros y que vamos encarnando, ¿no? Esa es la línea que recupera la dimensión de que el cuerpo es productor de conocimiento también y por lo tanto las emociones, y que no hay separación entre cuerpo y mente, ese pensamiento más moderno, más cartesiano. Sí, y sobre todo occidental, digamos. Esta Claro. separación cuerpo-mente es más que nada una construcción occidental, ¿no? Sobre todo esto que Menéndez llama el saber biomédico hegemónico, ¿no? Esta idea de que el cuerpo va por un lado y la mente va por otro, o las emociones, las sensaciones, todo esto va por otro. Precisamente, el trabajo a partir del cual empiezo a rastrear toda esta cuestión de la antropología de las emociones tenía que ver con esas implicancias, ¿no? Con el tema de la función parental en pandemia, ¿no? Y lo primero que me surgía era esta cuestión de las emociones en pandemia, ¿no? Y esta visión tan disociada que se instaló desde el discurso oficial, sobre todo en todos los países, por lo menos occidentales, no solamente el nuestro desde ya, respecto del cuidado del cuerpo. Dejando de lado un montón de factores relacionados con el cuidado de la salud mental como si fuera una esfera escindida de la salud, ¿no? Nosotros ahora contamos con una ley de salud mental que, bueno, de todos modos tiene una vigencia relativa, pero bueno, contamos con esa ley y hay como toda una mirada que trata de incorporar la salud mental como parte de los procesos de salud de enfermedad, pero seguimos pensando, como decía Malena, de ese modo cartesiano, escindido, cuerpo por un lado, mente por otro. Y la verdad es que no hay manera de abordar estos procesos y estos fenómenos si no es desde un punto de vista articulado, ¿no?
todos sabemos, digo, lo que la pandemia ocasionó en nosotros fueron grandes problemas desde el punto de vista físico, por supuesto, y ahora estamos viendo las consecuencias desde el punto de vista mental, ¿no? Claro, que sabíamos que iban a llegar. De hecho, ahora se está hablando de síndrome postraumático a partir de un trauma social, pero pensando en esto que decía Dani, de la dimensión de la emoción y de las políticas públicas, fíjense como en Japón, a partir de otra concepción de lo físico, de lo espiritual, de la mente, de la dimensión mental, lo que se crea a partir de un montón de otra serie de problemas estructurales que tiene la sociedad japonesa es el Ministerio de la Soledad. Tal cual, tremendo. Yo cuando escuché eso, tremendo. Pero aparte Japón tiene, bueno, una larga tradición en algunos lugares. Bueno, por empezar tiene unas tasas de suicidio altas, claro, muy altas, con estándares de estatus, digamos, socioeconómicos súper resueltos, digamos, no ese es un problema. Bares donde la gente va a tocar mascotas, animales que no son de ellos, claramente, sí. Gatos. Y un grave problema con el alcoholismo. Sí, en todo este contexto hay mucha gente, inclusive antes de ayer leí algo que después no lo pude rastrear, pero es algo respecto de sí, ya no me acuerdo, lo vi en una revista, un fenómeno que es gente filmándose comiendo, ¿no? Porque produce, el tema de comer en soledad también produce mucho malestar, entonces se puso muy de moda, sobre todo en sociedades asiáticas, esto de comer frente a las cámaras y filmarlo y reproducir, bueno. Entonces, estamos ante fenómenos que, yo digo, por suerte estamos lejos de eso, tenemos otros problemas, claro, pero... No me acuerdo cómo se llama, pero está esta práctica también que es el del susurro. Esa no sé. Bueno, yo no me acuerdo cómo se llama, pero es como que la gente se graba, hay como canales de YouTube, hay como influencers, pero del susurro, que se graba haciendo cosas, susurrando, comiendo, y se usa mucho para la hora de dormir. Y después, vieron que en un momento, creo que el año pasado o el anteaño pasado, cuando estaban muy de moda los palitos selfies, se hicieron palitos selfies con una mano, como que vos te estás agarrando una mano, como que hay un montón de producciones culturales en relación a eso, a pensarla. Tremendo. No, el tema de Jackie, o sea, Ministerio de la Soledad, o sea... Bueno, hay un autor japonés que se llama, no me acuerdo si es Mishima o es Kawabata, Yasunari Kawabata, que escribe La Casa de las Bellas Durmientes, que es una novela en donde cuenta que es una casa que está donde hay mujeres que trabajan de dormir, entonces se toman un líquido y duermen toda la noche y varones van a pagar para dormir con ellas, ¿no? Como para pensar la tradición japonesa del Ministerio de la Soledad, pero también, bueno, cómo se piensa la importancia de las relaciones vinculares y de la dimensionalidad de la emoción. Totalmente, sí. Sí, por eso digo, el tema de la dimensión de las emociones, inclusive después empezó a ser bastante estudiado sobre todo desde autores europeos, ¿no? En España hay varios estudios en relación al tema del miedo. Uno de los primeros elementos que aparecía era el tema del miedo y la muerte, ¿no? Por supuesto, y en relación a eso, precisamente, cómo etnografiar una emoción, ¿no? Qué difícil también, porque, digamos, ¿de qué modo, no? Eso es como una dificultad, una primera dificultad. Y ahí se reconocen realmente los aportes de esta línea, ¿no? De cultura y personalidad y también de carácter nacional. Algunos autores les reconocen más importancia que otros. Hay otros que dicen que, bueno, que lo tocan tangencialmente, que no necesariamente hablan de la palabra emoción. Estos autores que veníamos mencionando, Margaret Mead, Ruth Bennett, pero la verdad es que todas, de alguna manera, por lo menos ellas dos, y después Bateson también, que no lo hemos casi abordado este año, hablan de esta cuestión de las emociones. En el caso de Bateson, en 1936, desarrolló el concepto de ethos para definir el sistema culturalmente organizado de las emociones, ¿no? Fíjense, en su libro Pasos hacia una ecología de la mente. Y ahí propone una antropología de las emociones. Y después, en el libro que escriben conjuntamente con Margaret Mead, Bateson y Mead, en 1942, a partir del estudio del carácter balinés, también comparan el proceso de aprendizaje de expresiones corporales
en niños valienses y norteamericanos. Esto que decía Malena es importante y que lo hemos mencionado también, sobre todo en la clase de Mead, y en lo que hablamos también sobre Ruth Bennett, respecto de que siempre ellas manejan esta cuestión de la especularidad respecto de la propia sociedad, ¿no? Bueno, ven cómo se transmiten el tema de las expresiones corporales en niños balineses, pero siempre en relación a la propia cultura, a la norteamericana y el caso de Bateson a la inglesa, ¿no? Y en el caso de Clifford Geertz, digamos, yendo a un autor bastante más contemporáneo, que es que ya en fines del siglo pasado, digamos, escribe, él equipara la razón y la emoción, ¿no? Diciendo que el hombre es el animal más emotivo, así como el más racional. No solo las ideas, sino también las emociones son artefactos culturales en el hombre. Bueno, esto que les decía recién, ¿no? Si son artefactos culturales, pueden ser abordados, ¿no? Aprendidos, estudiados, identificados, bueno, ¿qué va por ahí? Así que bueno, la cuestión, de nuevo digo, el tema del miedo aparece muy recurrentemente en todo lo que tiene que ver con la antropología de las emociones, y algo que me parece interesante en relación a todas las emociones, pero acá está conceptualizado en relación al miedo, una autora que se llama Mosco Voynich, no me acuerdo si era sueca, bueno, no recuerdo en este momento. Lo que las personas temen y cómo enfrentan los miedos nos enseña mucho sobre una determinada sociedad. Los miedos son espejos en los que se reflejan los valores, las representaciones, las creencias y otros elementos esenciales de la sociedad en cuestión. Yo creo que la antropología de las emociones en general permite eso, permite demostrar de alguna manera cómo la sociedad construye su cultura a partir del modo en el que se relaciona con otras personas y cómo toman entidad esas emociones, ¿no? Me parece que es importante ver esa dimensión. No sé, Male, si vos querías agregar algo, yo estoy acá. No, estamos... Material. ¿Alguna cuestión más? Bueno, esto que decíamos de la decisión, digamos, mente-cuerpo, sobre todo en la cultura occidental. Y la verdad es que para mí fue un hallazgo, digamos, el año pasado me convocan a un conversatorio sobre esto, la función parental en pandemia, y ahí me aparece esto, la necesidad de empezar a problematizar esta cuestión respecto de las emociones, no directamente, ¿no? Aparece como algo que surge a partir del campo, ¿no? Como que es algo, un elemento que también mencionan otros autores, ¿no? La necesidad de trabajar esta dimensión que a veces uno la considera como intangible, inaccesible, esto difícil de etnografiar, ¿no? Y bueno, empezar a ver un poco ahí también qué aporte hace la antropología a la mirada de estos procesos que tienen que ver con las emociones y que a veces nosotros hemos dejado históricamente de lado, sobre todo por disciplinas que tienen mayor tradición respecto de esto, como por ejemplo en la psicología. Precisamente la línea en la que se inscribe esta autora que yo les mencionaba, Jean Briggs, que es una canadiense que trabaja en el año 65 sobre los Inuit, es esto, ¿no? Su directora es una antropóloga, especializada en antropología psicológica. Pero ella dice, mi tema de investigación al principio, bueno, Enrique, no hay problema. Mi tema de investigación al principio, dice, no podía ser ni mencionado en los años 60, como que era un tema indigno, un tema no válido de análisis, el tema del análisis de las emociones en un grupo inuit, ¿no? Esto de los temas válidos o no válidos, o como diría Bourdieu, los temas sacralizados o no sacralizados en sociología o en antropología, siempre fue una cuestión. Digo, hay temas que nadie discute, ¿no? El estudio de la religión en el campo antropológico o sociológico son temas sacralizados, no hay discusión respecto de esto. Pero cuando uno se mete con temas un poquito más sensibles respecto de áreas que no fueron abordadas, como esto, lo de la emoción, suele aparecer cierta cuestión respecto de, no solo de la dificultad de acceso, sino más bien de lo no válido de ese tema de indagación, que me parece que es interesante. Y ella dice, bueno, hacer una tesis, que al final terminó siendo su tesis doctoral, sobre una percepción, digamos, o una vivencia personal de la investigadora en relación a las emociones, para ese momento era muy difícil, y la verdad, dice mi directora, que creo que era Cora Dubois, fue fundamental para tratar de, dice, empaquetar, usa esa palabra, al comité, para que aceptaran
ese tipo de tesis. Fíjense qué difícil, ¿no?, trabajar estos temas, precisamente porque la emoción históricamente está en las antípodas de la razón, que es lo que está legitimado, ¿no? Sí, dos comentarios. Uno, que justo Dani nombró a Cora Dubois. Cora Dubois es otra de las discípulas de Franz Boas, junto con Ruth Benedict y Margaret Mead, que como trabaja más la dimensión más psicológica, más de la antropología psicológica, no se la trabaja tanto, no se la conoce tanto como las otras, pero también fue discípula de Boas. Y por otro lado, pensaba en esto que decía Dani de lo que decía en realidad esta antropóloga, ¿no? De trabajar con la propia emocionalidad y cómo también hay que estar metodológicamente muy atenta, muy atento de no caer en una antropología que lo que haga sea relatar la percepción y la vivencia exclusivamente y la emocionalidad, el mundo emocional exclusivamente de la antropóloga, del antropólogo yendo al mundo nativo. Entonces, ¿no? Como hay desarrollos, por ejemplo, dentro del campo de la antropología del cuerpo y la performance, o dentro del campo de las metodologías de performance e investigación, para poder abordar metodológicamente las dimensiones de lo inacible, o sea, la dimensión de la emoción, de aquello que no se sabe cómo trabajar, pero que está y que se te viene en la cara y que no solamente tienen emociones los nativos y las nativas, sino también los antropólogos y las antropólogas. Bueno, cómo poder trabajar metodológicamente sin caer en una reproducción, o por un lado, en lo que los antropólogos y las antropólogas sienten yendo al campo, y por otro lado, en lo que los nativos dicen que sienten, ¿no? Entonces, como también hay todo un desarrollo metodológico y un esfuerzo metodológico por abordar el campo de las emociones como un campo problemático, en donde pueda ser una vía de acceso a una experiencia cultural, a una cultura diferente, o a lo que los sujetos, a las problemáticas de los sujetos con los que trabajamos. Sí, es totalmente. interesante, ¿no? Para poder pensar esto de la complejidad del campo. No es ni solamente lo que los sujetos dicen, ni lo que es un poco el problema que después hubo con la hermenéutica o con el interpretativismo, que eso también se va a ver en problemas antropológicos contemporáneos, ¿no? Pero bueno, es interpretar, es leer la cultura como un texto e interpretarla. Como los antropólogos y los antropólogos interpretamos la cultura. Bueno, no es interpreto la cultura como un texto. No es tan transparente. Tal cual, tal cual. Y la otra dimensión que aparece es la intraducibilidad, digamos, respecto de las emociones, que es la imposibilidad de encontrar equivalencias exactas entre una cultura y otra, entre una emoción y otra, ¿no? Y eso también es una dimensión a destacar, porque precisamente en este esfuerzo que a veces hacemos por tratar, porque la etnografía, también ella dice, en algún punto es una práctica de traducción, ¿no? El antropólogo o el etnógrafo trata de traducir aquellos términos que resultan complejos o difíciles. Y ella dice, bueno, me di cuenta en esa primera estadía en la cual cometió muchos errores, precisamente por desconocer cómo era el modo de crianza, porque ella la estaban tratando como una hija adoptiva, digamos, cometió errores y después sufrió ciertas prácticas de aislamiento, que inclusive, de parte de la comunidad, que inclusive tardó en detectar, precisamente porque no conocer del todo las normas de la sociedad en la que estaba trabajando. Y a partir de eso ella vuelve en otra estadía, ella se queda, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo era, unos 2 años, y después vuelve un tiempo y vuelve directamente con la intención de hacer una antropología de las emociones, más enfocada en eso que le pasa a ella como hija, digamos, adoptiva, digamos, de esa familia. Y ahí empieza a entender más a través de la crianza, porque en realidad ella no es, digamos, como que dicen que no es buena, pero que no es buena en el idioma inuit significa que no está feliz, ¿no? Por eso digo, el tema de la falta de equivalencias. Para nosotros que alguien no es bueno es que es malo, digamos, básicamente, ¿no? Una cuestión medio maniquea que no tiene mucha opción, bueno o malo y listo. Y en el caso de ellas hay otra cuestión, como una cierta infelicidad, como una cuestión de no adaptación. Inclusive ella habla de la cuestión del desvío emocional o el desviado emocional, en alguna parte, a ver si lo encuentro por acá. Esto, ¿no? De sentir también las emociones culturalmente apropiadas. O sea, para uno ser un miembro pleno de una sociedad, precisamente tiene que manifestar hasta sus emociones de un modo culturalmente pautado. Todos los momentos de la vida son culturalmente pautados. Entonces, bueno, esta cuestión de adaptar
esa sensibilidad al entorno en el que uno está. Que claro, cuando no es el entorno de crianza, obviamente se suscitan muchos problemas. Ella hizo una interpretación, en muchos casos, literal de lo que le estaban diciendo, y en realidad lo que manifestaba su padre adoptivo inuit era una expresión de deseo. Por ejemplo, él no quería prestar una canoa a los blancos, a los norteamericanos, porque sabía que ya habían roto una canoa, contaban con una sola y no la iban a poder reponer. Y entonces él le manifiesta a ella que no quiere prestar su canoa. Y entonces ella va y le dice a los norteamericanos que no, su padre no la quiere, Inuit no les quiere prestar la canoa. Desastre. O sea, ahí fue que la aíslan de la tribu, de este campamento medio aislado en el que estaban, porque ella, para la concepción inuit, es una falta total de respeto y de cortesía decir que vos no vas a prestar algo. De hecho, era una expresión de deseo. Él no quería prestar la canoa, pero jamás se los hubiera dicho directamente. Entonces temían tener un problema con los blancos, con los norteamericanos. Y ahí ella empieza a ver cómo sus errores a la hora de interpretar ciertos modos de manejarse, que los ve retrospectivamente, ¿no? Esta es una conferencia que ella presenta como 30 años más tarde, después de dos incursiones en el campo, en la isla de Baffin, y en la segunda, claro, ella tiene la oportunidad de ver cómo crían a una niña y cómo la van testeando todo el tiempo con ciertas preguntas, con cierta cosa pseudo engañosa para ver qué respuestas da la niña y aprobando determinadas respuestas y otras no. Como que de alguna manera se va formando ese carácter en relación a cómo la cultura lo va moldeando. Y ella dice, bueno, yo la verdad es que me sentí la primera vez, a partir del error, ¿no? Detalla cómo cambia el foco de su investigación y cómo se da cuenta de la importancia de esta dimensión que probablemente no era la que originalmente había llevado a ese lugar, ¿no? Ella quería conocer cómo lo vivían los inuit, etcétera, pero termina siendo un foco en la emoción que no era el inicial, ¿no? El planteado inicialmente. A ver, acá también había una cuestión, no sé, Male, si vos querés agregar algo. No. Porque acá había algo respecto de la emoción y la cognición que les quería leer. Dice, es que la emoción no puede, un poco en relación a lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Es que la emoción no puede separarse de lo cognitivo. Y uno debiera, más bien, hablar de emoción-cognición. En esta perspectiva, con la cual acuerdo, uno no puede experimentar la emoción sin rotularla, sin conocerla. Sin el componente cognitivo, la emoción es experimentada meramente como una alteración física y amorfa. Por otro lado, la cognición, la comprensión de cualquier clase, sin mencionar la interacción, sería imposible sin la emoción. Precisamente, si nosotros no tenemos un nombre para identificar determinada emoción, no tenemos esa emoción. No está en el repertorio. Esto es así, si no hay una palabra para identificarla, no existe esa emoción. Por eso a veces, cuando es el campo de las emociones, a veces decimos esto, no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo, lo que me pasa, porque hay veces que no encontramos exactamente cuál palabra refleja esas sensaciones que yo estoy teniendo. Pero culturalmente, si no tengo la palabra, si en mi lenguaje no existe esa palabra, hay como una equivalencia de que no existe esa emoción, digamos. No puedo pensar en una emoción que no tiene nombre. Claro, sin embargo, si pensamos, por ejemplo, quienes hablan o conocen más de una lengua, hay formas de expresar emociones en otras lenguas que dan cuenta de lo que estamos sintiendo. Claro. Por ejemplo, la palabra polite en inglés, que el equivalente puede llegar a ser educado, sí. Correcto, cortés, pero no es lo mismo. No. Entonces, a veces, como es interesante para poder pensar también esto que trae Boa sobre el conocimiento, cómo el conocimiento de las lenguas de los nativos, o cómo el conocimiento de la lengua nos permite acceder a sentidos que quizás, es como esto que dice Dani, que quizás en nuestro repertorio cultural no existe. Entonces, podemos ver cómo se puede trazar una genealogía de lo que traía Franz Boas, lo que traían Franz Boas y Margaret Mead en este caso, que es lo que estamos tomando con Daniela, para pensar también nuestros trabajos hoy, ¿no? Nuestras etnografías hoy, o cuando ustedes vayan a hacer etnografías, ¿no? O nuestro estar en el mundo, ¿no? Que con el conocimiento, va a decir Michael Jackson, un antropólogo, no el cantante,
Vale la aclaración, ¿eh? Ojo, Nuestra- me quedé claro. por un segundo. Que el conocimiento de nuestro propio cuerpo, el conocimiento de nuestras propias emociones, el conocimiento de nuestros propios hábitos, también nos permiten poder construir un estar ahí cuando vamos a ser en el campo más consciente. Entonces, al ser consciente de nuestro propio estar en el mundo, podemos pensar, podemos reconocer estas diferencias, estas diferentes pautas culturales, y a través del conocimiento, del reconocimiento de la diferencia, es como podemos, bueno, tejer estrategias para poder conocer aquellas pautas que nos son ajenas. Y en vez de hacer una interpretación directa, una interpretación literal, bueno, podemos hacer esto de aprender las prácticas cotidianas para acceder a los sentidos, aprender el lenguaje para acceder a los sentidos, y así no traducir literalmente y poder acceder a otro universo de sentidos que nos es ajeno, pero que al mismo tiempo nos es próximo. Tal cual. En relación, por ejemplo, a la emoción del amor, es muy interesante cómo ellos tienen varias palabras distintas. Una es un amor hacia los padres, otra es que es un amor, fíjense, hay varias, y son, a ver si se las puedo leer acá. Pero hay dos palabras bien diferenciadas para la que los hablantes ingleses llamamos amor, y representaban dos conceptos muy diferentes, naklik o nalik. Se refería a un cariño nutricio, protector, bastante similar en algunos contextos a nuestra noción de amor bíblico, como en amarás a tu vecino como a ti mismo. Fíjense que ella trata de buscar analogías para generar la comprensión de ese concepto en su propio esquema cultural, ¿no? Había una piedad en él, un sentimiento de preocupación por los desafortunados y los indefensos, un deseo de ayudar. Nalik era considerado una emoción madura. Su presencia, que es la otra, ¿no? Su presencia definía a una buena persona y a un buen padre, pero la gente también decía que era indeseable e incómodo sentir nalik, y decían que no querían ser nalikkeados tampoco. Un modo extraño de hablar del valor más elevado, bueno, parece que va a volver sobre eso. Y hay otro que me llamó también mucho la atención, que creo que es este, a ver, no me acuerdo si era este. Este sí, que se llama unga, que es un cariño necesitado, fíjense la diferencia, dependiente, considerado inmaduro, el modo en que un niño pequeño se sienta en relación a su madre, llora cuando su madre no está. Y fíjense también, unga también era un sentimiento incómodo, un sentimiento a ser superado. Y había otro, que no era ese, que es el de dos personas que hace mucho tiempo que conviven juntas, que es otro tipo de amor, ¿no? Más cerca del afecto, del cariño, pero no un amor como nosotros pensaríamos apasionado, ¿no? Y la verdad es que son todos, digo, mal utilizados, hay un problema. No se puede sentir ese tipo de afecto por personas que no son las que corresponden, ¿no? Hay un nombre para cada tipo de sentimiento. Dice, descubrí, parece obvio ahora, que el pensamiento, al menos sobre cuestiones sociales y psicológicas, no es nunca abstracto. El significado y la comprensión del significado siempre están basados en la experiencia de la vida real, en situaciones de la vida real. Por eso ella, cuando empieza a ver, sobre todo, cómo crían a una niña chiquitita de 3 años y le van marcando estas cuestiones con preguntas, ¿te irías a vivir conmigo? ¿Por qué no te venís? Bueno, cuestiones que la ponen también en tensión a la niña respecto de la respuesta que tiene que dar, no conociendo del todo estas reglas, que parece que todo el tiempo están como bromeando con algunas cuestiones mientras te están enseñando también. Bueno, es el modo en el que van formateando de alguna manera ese carácter cultural a través de la respuesta a esas preguntas, ¿no? Eso me pareció súper interesante también. Bueno, son esas experiencias las que ayudan a los niños inuit a convertirse en miembros plenos de esa comunidad, ¿no? No me acuerdo si había algo más. La verdad que es muy interesante el artículo. Y esto me hizo recordar a Margaret Mead. ¿Se acuerdan en los primeros capítulos de Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, donde ella habla de cómo los niños o las niñas más grandes retan a los más chiquitos aun cuando no están haciendo nada?
¿no? Que les gritan, como que hay una cuestión ahí medio impostada de la crianza, que ellas repiten sin mirar muy bien qué está haciendo ese niño o esa niña. Otra clase de pista para que los adultos para lo que los adultos quieren decir, viene de los tonos de voz. Eso era lo que decía Margaret Mead. A los niños pequeños usualmente se les habla con un repertorio de voces emocionalmente exageradas, que he catalogado temor, disgusto, persuasión, almibarada, ternura y otras. Dice, pero cuidado, las voces a veces llevan mensajes que son muy diferentes al contenido verbal que las acompañan. O bien ambas. La voz y las palabras pueden oponerse a lo que realmente se quiere decir, ¿no? A veces hay cierta cuestión que nosotros podríamos pensar como de ironía en esas preguntas, que también al niño o a la niña lo hacen confundir respecto de cuál querrá que sea la respuesta que tengo que dar ante ese tipo de preguntas que además los confrontan. Por ejemplo, son algunas medio tremendas, como por ejemplo, mejor si te morís, así yo me quedo solo con tu hermanito. Pero también están todo el tiempo testeando la cuestión, ella reconstruye un poco la historia de estas sociedades, ¿no? Como sociedades muy rústicas que viven también un poco del nomadismo, la dificultad, digamos, para tener muchos miembros en esos pueblos, y como esta cuestión de rustificar o de endurecer un poco el carácter de los niños desde muy temprana edad, ¿no? Eso también. Bueno, y creo que no, hay mucho más, no sé si acá tenía algo, esto finalmente, una frase que aparece que dice, he estado hablando del poder constructivo de las emociones en la vida social y de los procesos sociales y psicológicos de construcción de significado que están ciertamente extendidos, si es que no son, en una variante o en otra, universales. Bueno, o sea, no las emociones como universales, sino el poder constructivo de las emociones en la vida social, en los procesos sociales y psicológicos, de construcción de significado. Eso sí podemos pensar que aparece en todas las culturas, en todos los grupos, en todas las dimensiones de la sociedad, y que da cuenta de cómo cada grupo organiza ese todo cultural, también en virtud de un componente emotivo, fuertemente emotivo. Fíjense que esto trastoca completamente, y lo venimos diciendo desde el principio de año, cualquier mirada de las que ustedes estaban acostumbrados a escuchar en Corrientes 1. Está en las antípodas, realmente, ¿no? Y esto me parece que es un poco el cierre, digamos, de ese intento de ubicar a la emoción en el centro de las instituciones humanas y a su estudio, ¿no? Malena. Preguntas, dudas, comentarios. Yo te quería preguntar, viste, bueno, es un tema en mi escuela nos hicieron hacer este año un proyecto de educación, de ESI, un proyecto de ESI por un lado, un proyecto de educación emocional por el otro, ¿no? Como dos cosas separadas. Claro. Uno de lengua, uno de matemática, ¿no? Entonces yo llevaba a la atención esto de, porque hay que poner contenido, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos de ESI? Y por otro lado, los contenidos muy específicos de educación emocional, ¿no? Como si fueran dos entidades absolutamente separadas. Es que el que lo armó lo concibió así, tal cual. Es que por eso, pero esto que mandaron de supervisión no es algo que se le ocurrió a mi directora, le pidieron esos 4 proyectos y nos dice, bueno, hagan esos 4 proyectos. Y la verdad que yo desistí, me bajé, dije, no puedo escindir esto. Hay un problema epistemológico ahí. Claro, siempre está trabajando, o sea, siempre está sobre lo mismo. O sea, ESI tiene una fundamentación, educación emocional, todo distinto, pero además distinto tenía que ser, con contenidos diferentes. Bueno, así estamos. Porque Malena había comentado el año pasado que tenían cierta intervención a veces en las escuelas, ¿no? Bueno, de hecho, de trabajar esto de ESI. ¿Cómo se encara esto, por favor? No, qué pregunta difícil, a ver si Malena la puede contestar yo. Para mí se hace... La afectividad justamente es uno de los ejes de la ESI, valorar la afectividad, o sea, las emociones. Sí. Pero bueno, se hacen 2 proyectos sobre ESI.
Claro. No, yo creo que hay que plantearla la contradicción. Lo que pasa es que hay veces que no tenés un interlocutor que la pueda escuchar. Ese es el claro, problema. pero se hacen 2 proyectos como estrategia, yo haría 2 proyectos, mientras planteo la contradicción que no la van a resolver, planteo 2 proyectos de ESI, uno en relación al eje, con el foco en el eje de valorar la efectividad, como dice Yelén, que es uno de los 5 ejes de la ESI, y el otro específicamente, y el otro sobre los otros 4. Que además se transversalizan, se intersectan, se suponen el uno al otro. Entonces lo que hace es, bueno, estos 4 y este proyecto de ESI se vincula con el proyecto de afectividad, de educación emocional, en fin. Pero eso haría yo que no trabajo en una escuela. Ahora, vos sabés que todo lo que es educación emocional, cuando vos buscás, hay mucho de neurociencia sí. Y de la sociobiología, digamos, Sí, ¿no? sí, Una cuestión más de las comunidades que no tiene. Y lo de inteligencia emocional, igual, que viene más del campo de la psicología, pero es más cercano a nosotros. Sí, igual hay en antropología del cuerpo y la performance se dialoga bastante, o hay algunas líneas que dialogan con la antropología cognitiva, con la neurociencia o la neurobiología. Porque lo que es interesante pensar es que hay una dimensión que es la dimensión de la materialidad del cuerpo, que es una dimensión que no se puede negar, que existe. Entonces, ¿cómo hacemos con esa dimensión que existe? Podemos dar cuenta de que la dimensión de la cultura se imprime en el cuerpo y le da sentido a una materialidad con la que ya venimos y que nos es ajena. Yo no puedo decidir con qué materialidad vengo, pero sí puedo decidir qué hago con esa materialidad. Por eso, por ejemplo, podemos decidir ponernos implantes, hacernos cirugías de afirmación de género. Hay un montón de cosas que sí se pueden hacer con una materialidad que ya nos vino, que vino significada social, culturalmente, que viene leída en términos sexogenéricos, porque si yo nazco con vulva, soy leída como una mujer cis, si nazco con pene, soy leída como un varón cis, y si nazco con órganos genitales externos que combinan vulva y pene, soy leída como una persona intersex. Siempre a partir de una lectura externa, ¿no? De la materialidad, de la biología. Es una lectura anátomo-biológica de una materialidad que nos excede completamente. Yo no decidí nacer con esta materialidad, pero sí puedo decidir qué hacer con eso. Y acá son interesantes los aportes del postestructuralismo, de Donna Haraway. Bueno, hay un montón. Pero también hay lecturas desde la neurobiología, desde la neurociencia, desde la antropología cognitiva. Una de mis compañeras, por ejemplo, del equipo de antropología del cuerpo y la perfo de la UBA, analiza la relación entre el twerk y la neurociencia. Entonces, ¿cómo mover el orto? Perdón, está grabado esto. Está grabado, queda todo grabado. ¿Cómo aprender a mover el orto con destreza tiene que ver con un proceso neuronal? ¿Y cuál es esa relación? Y si ese proceso se puede pensar en términos generizados o no. ¿Y qué pasa con la dimensión del género en eso? ¿Y cómo se puede leer esa dimensión? Entonces, ni todo es naturaleza, ni todo es cultura, pero sí hay una materia, hay una materialidad. Y la significación de esa materialidad es un espacio de disputa. Entonces es interesante porque la educación emocional no está bueno lo que se suele decir sobre eso. Porque también hay un proceso de valoración sobre las emociones. Pero bueno, más allá de eso, sí hay líneas de la antropología que trabajan una lectura en relación a la antropología cognitiva, la neurociencia y cómo eso se vincula con los procesos por ejemplo, de generización, con los procesos de racialización o con los procesos de etnización. Pero sí hay una dimensión que no se puede negar, que es la de la materialidad del cuerpo. Bueno, cómo esa materialidad se interpreta, cómo esa materialidad se produce, cómo esa materialidad se va produciendo a medida que vamos creciendo, por ejemplo. Cuando vos decidís ponerte un aro, ya estás interviniendo esa materialidad. No hace falta que te pongas un implante mamario o te hagas una cirugía de nariz. Entonces es interesante pensar, por ejemplo, el concepto de Donna Haraway de cyborg, en ese sentido, sirve para poder desnaturalizar la idea de que la anatomía biológica o de que la materialidad del cuerpo es natural. Porque hay una idea de que si es natural,
que la naturaleza está por fuera de la cultura. Y bueno, que aparte es la sabia. se cree que nada está por fuera, que aparte es sabia, pero en antropología se considera que nada está por fuera de la cultura. De hecho, la naturaleza, la lectura de que esto es natural o no es natural, es una interpretación. Tal cual. Es interesante pensar estas líneas y cuáles son, sobre todo cuando hay cosas que no están en nuestro poder, como definir si se va a presentar un proyecto de educación emocional o no, bueno, cuáles son las fugas que se pueden establecer a partir de lo que nosotros pensamos, ¿no? Que por lo menos, por cierto, siempre pensamos que es lo correcto. Sí, tal vez bueno, esto, dejar planteado hacia el final, eso, ¿no? Como que nos parecería correcto que estos dos proyectos estén articulados en uno solo porque es inescindible, ¿no? Yo creo que también hay que dar esas disputas. Entiendo que no es fácil, no es para nada sencillo, sobre todo cuando uno percibe que el interlocutor no está capacitado para leer ese planteo. Pero bueno, sí, yo me quedé pensando en relación a esto que planteaba Malena de la materialidad en otra dimensión, pero que tiene que ver con, bueno, un poco lo que les decía, pero para cerrar, digamos, esto de inicialmente una expresión de las emociones más biologicista, ¿no? Más marcada por los rasgos faciales, etcétera. Luego, un vuelco, digamos, algunos autores, digamos, manifiestan esto, ¿no? Un vuelco hacia la cuestión psicológica, digamos, sacando de lado toda la manifestación corporal, y ahora esta mirada que intenta aunar las dos cuestiones que para mí, de nuevo, son inescindibles, o sea, lo corporal y la manifestación de las emociones a nivel corporal es inescindible de lo cognitivo, ¿no? De cómo entendemos esas emociones, qué nos pasa con eso, cómo las nombramos, cómo las vivenciamos, cómo determinada cultura permite expresar esto o no lo permite. Así que bueno, eso, digamos, me parece que es interesante esta mirada que trata ahora de unificar esas dos líneas anteriores que no fueron tomadas de un modo articulado, ¿no? Y creo que tiene un poco que ver también con esto que vos decís, Anaí, en otro sentido, ¿no? Esta mirada fragmentada, ¿no? Esto desarticulada de ciertos procesos, no entender que son parte de un todo, ¿no? Y también de que hay una cuestión que es más política, que son las tendencias en educación, las políticas que están de moda. También hay una dimensión del poder ahí, ¿no? Bueno, cuáles son los conocimientos válidos, por dónde se va a ir, cuáles son los que están de moda, que son un montón de capas que se van intersectando y que van dialogando y que muchas veces también, eso hay que reconocerla, que las docentes y los docentes quedan atrapados en el medio de un montón de cosas que, bueno, cosas que tenés que hacer porque es tu trabajo y, bueno, ¿cómo haces qué estrategia encontrás para producir esa fuga, para encontrar ese intersticio, ese entre? Y además estamos en un momento muy paradigmático y de inflexión respecto de cómo entendemos esto. La otra vez me contaban que en una escuela progresista, digamos, del ámbito universitario, una escuela secundaria que justamente había planteado género y había puesto todo, pero no lo que era género, femenino, masculino, gay, lesbiana, no. O sea, por eso digo, a veces esta cuestión del desconocimiento en pos de ser inclusivo, de no generar una mirada estigmatizante, de evitar el binarismo, si vos no entendés muy bien para dónde va eso, esta confusión entre género y orientación o elección, o bueno, como lo queremos llamar, te puede llevar a un problema. Imagínense un formulario armado de ese modo. ¿Por qué te tengo que decir eso? O sea, bueno, tener en cuenta que estamos en un momento de inflexión, que también las autoridades que bajan a veces estos pedidos, estos protocolos, qué sé yo, muchas veces no están formadas, esto pasa todo el tiempo, entonces te mandan a hacer algo que vos decís, pero esto atrasa, bueno, sí. Bueno, creo que la posibilidad es dar una disputa ahí y mencionar algo de la posibilidad de articular estas dos miradas. No siempre pensemos que va a ser recepcionado, pero bueno, si uno puede hacerlo, yo iría por ahí, aunque sea algo. Y todo está atravesado por la religión también. Y en algunos barrios la religión evangélica es muy asentada, sobre todo en los barrios de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces es difícil porque cada palabra que decís tenés que pensar que hay una familia atrás que después puede venir a cuestionar fuertemente, además desde su religión, que también forma parte
de todo su sistema cultural, de sus emociones, de su... Totalmente. No, la laicización del sistema educativo es urgente, hay proyectos en ese sentido también, que bueno, está todo como muy ahí parado, pero ya el hecho de que nuestro gobernador haya iniciado el ciclo lectivo 2020, antes de la hecatombe de la pandemia, en una escuela privada da mucho que hablar, privada católica, perdón, da mucho que hablar, ¿no? Creo que ya ahí no es un elemento menor, ¿no? Y habla de la falta de secularización, digamos, por lo menos de este momento, ¿no? Así que, bueno, sí, creo que hay mucho para seguir charlando sobre estos temas. ¿Alguna cuestión que les quedó así como por preguntar o opinar o nada? O qué les pareció esta clase medio... No, está bueno, permite reflexionar un montón de cosas, ¿no? Porque mal o bien, con mayores o menores elementos, todos, digamos, es un tema que nos preocupa, que nos atraviesa. Yo me quedé pensando, a veces, la falta de herramientas o de elementos que los adultos, los docentes, tienen, por un episodio que nos ocurrió, somos un pueblo, una ciudad chica, y días pasados ocurre, bueno, la violación de una nena en una fiestita privada, una nena de 15 años. Esto fue un sábado, el día lunes, todas sus amigas conmovidas, porque había ocurrido en la casa de un compañero, además por parte de un adulto, quieren hablar del tema y los docentes le dijeron: de esto no se habla en una escuela secundaria. No se va a hablar. Pública, ¿no? ¿Pública o privada? ¿Pública o privada? Pública. Como manera de, quizás, de no revictimizar la piba, de proteger. ¿Y qué va a proteger si los pibes estaban con esa problemática y la necesidad de ellos precisamente era de hablar? Pero yo lo vi como la impotencia o la falta de herramientas para abordar situaciones de parte de los docentes. Y eso también es una posibilidad, claro. Tanto así que las pibas del centro de estudiantes, nosotros como agrupación feminista estábamos haciendo un proyecto de intervención en las escuelas y demás, y las pibas pidieron colaborar, vinieron, nos contaron esto, dice, bueno, pero ese proyecto dejen que lo hagamos nosotras. El interés nuestro es lo que queremos priorizar y nosotros vamos a hacer una propuesta. Bueno, pero todo esto por fuera de la escuela, sino dentro de la agrupación feminista. Así que están en este momento reunidas tratando de hacer su propia intervención, después lo van a colaborar, digamos, a poner en común con nosotras, bueno. Pero esa es la sensación que me quedó. Qué faltos de herramientas estamos los adultos y a veces, además, como adultos, algunos formados, creemos que sabemos cosas que están lejos de los intereses de los pibes. No sé, todas estas cosas están como en la olla, cocinándose, claro, dando vueltas no sí, sé. Por eso digo, Viviana, en un momento de ebullición en el que todo esto está acá, está dando vueltas, pero no todo el mundo tiene mucha claridad respecto de cómo abordarlo. Más allá de todos los prejuicios que vienen de hace mucho, digamos, la ESI tiene una trayectoria, digamos, de un montón de años y sin embargo no llegamos del todo a implementarla en todas las escuelas. Digo, no es un fenómeno nuevo, pero ahí se demuestra la dificultad que hay en todos los procesos que, aparte, lleven la palabra sex o el prefijo sex. Porque creo que el problema es ese, si tuviera otro nombre, tal vez, la gente hubiera pasado desapercibido. Fíjense totalmente lo loco que es esto. No, es así, o sea, no hay obligatoriedad en la provincia de aprender sobre la ESI. Por lo menos en la docencia, las que hicimos, bueno, nosotras fuimos a los cursos de AMSAFE, 2 o 3 cursos, después yo hice otros cursos aparte, pero no te obligan. Y hay un montón que no lo van a dar y no lo dan y se piensan que es hablar sobre la genitalidad. Ay, sí. Atrasa un montón todo eso. Sí, a mí me desespera. Personalmente me desespera, sí. Y de parte de las colectivas feministas, me parece que pasada, digamos, la legalización del aborto, como que quedamos desbandadas y no estamos fortaleciendo las demandas, porque este tema de ESI que va a perder
estatus Estado parlamentario. es por falta Bueno, viste, Viviana, que ahora hay una movida precisamente de la gente que está en la corte, que se inició este año, de la maestría de género, que es de la UNR, de Humanidades. Precisamente el trabajo de una de las cátedras es ese, ¿no? Impulsar la ESI a nivel provincial, y bueno, está rondando un documento para que precisamente la gente lo suscriba y pase eso de que no pierda estado parlamentario, porque se cae, a fin de año se cae. Así que bueno, ojalá que haya... Lo que pasa es que es un año ideal para que se caiga, porque encima, con todo el resto de problemas que hay asociados a la pandemia, a lo económico, etcétera, digo, eso parece una cuestión menor, no lo es, pero digo, no parece del plano de lo urgente. Entonces, como no hay voluntad política y de este gobierno, bueno, complicado, muy complicado. Sí, a mí de todas formas, más allá de la emergencia, ¿no? Me parece que es interesante pensar como alguna pregunta como que venga por detrás, ¿no? Porque en torno a qué se articula la resistencia y cómo también a mí me interesa mucho pensar esto de los docentes y las docentes como los primeros sujetos de derecho de la ley. Pero también cuál es la pregunta en relación a la sexualidad, digamos, ¿por qué hay tanta resistencia? Porque, bueno, quizá con las adolescencias no pase tanto de esa manera, pero docentes grandes, que hace muchos años de docencia, la ESI lo que te invita en primer lugar es a revisar tu propia vida, ¿no? Entonces, poder reconocer quizá que fuiste sujeto de violencia, que estás sosteniendo relaciones de violencia, como que, bueno, me parece que la primera resistencia es a poner en pregunta la propia vida, y nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Dice el psicoanálisis, ¿no? Pero es muy difícil también, si para vos la sexualidad depende de la concepción que tengas de sexualidad, bueno, poder poner en pregunta eso. Entonces quizá hay un trabajo, más allá de un montón de otras cosas que tienen que ver con la legislación, que tiene que ver con cómo se plantean las capacitaciones, las formaciones, los trabajos al interior de la institución, ¿no? Poder pensar también el trabajo en relación a la docencia, ¿no? Bueno, que quizá que la ley es obligatoria, más allá de que no salga la ley provincial, la educación sexual es obligatoria desde el año 2006, o sea, nada quita como la responsabilidad, la docencia como agente del Estado, que si no está dando educación sexual integral está violando una ley, está en falta con la ley hace muchísimos años. Más allá de todo eso, me parece que hay otra pregunta que para mí es muy interesante, que es ¿cuál es la propuesta de la educación sexual integral y a qué apela? ¿No? Cómo nos invita a revisar nuestras propias vivencias y cuán preparado está el sistema para contener también y acompañar a esos docentes y a esas docentes que tienen que revisar su propia... Porque nadie se queja de dar fracciones, ¿no? Entonces, como es ese corrimiento, o por lo menos a mí me interesa mucho pensar esa dimensión, la dimensión subjetiva, la dimensión del docente como sujeto de derecho, que no solamente es el que tiene que dar educación sexual integral, sino que también para poder dar eso tiene que poder pensar su propia vida. Y bueno, y ahí también tiene que pensarse un dispositivo de acompañamiento para que quienes hay problemáticas que no los interpelan, que no les tocan, que a las que tienen mucha resistencia, bueno, puedan tener lugar también. No porque en realidad la ESI es obligatoria, pero bueno, hay algo ahí que sucede que no es lo mismo que dar fracciones, sujeto y predicado, o historia argentina, bueno, que dar historia argentina también resulta conflictivo en algunos casos, pero que tiene que ver con otra dimensión, que es justamente la que trae Dani, que es la dimensión de las emociones, y cómo las emociones se escriben en los cuerpos, y ahí hay todo otro trabajo para hacer, que bueno, que muchas veces... Considerando que sobre todo toda la formación docente en un altísimo porcentaje está hecho dentro de la escuela privada católica, o sea, maestras salen todas salvo en Rosario, que hay, bueno,
Sí. Por ahí otras posibilidades, pero en el interior todas las maestras son formación de escuelas religiosas, escuelas católicas. Sí, igual, aunque vengan de escuela religiosa, tienen obligación de recibir educación sexual integral, formación en eso. Pero me parece que hay un trabajo que hay que hacer, que es sobre todo con las docentes que, bueno, los profesorados ahora en Santa Fe están terminando las últimas reformas de los diseños curriculares, de los 2 últimos que quedan, que eso no asegura nada, pero asegura la obligatoriedad de la educación sexual integral, más allá de que no esté asegurado el contenido, ¿no? Porque también empieza a depender mucho de quiénes terminan dando la formación docente en ESI, lo que ya sabemos. Totalmente. Pero más allá de eso, hay otro trabajo, que es el trabajo con lo que la ESI provoca, no solamente en el estudiantado, sino en primer lugar con la docencia. Porque ¿quién quiere darse cuenta que está en una relación violenta? ¿No? Como... Estaba pensando justo en todo eso. Cuestionarse sus masculinidades, o sea, hay un montón de cosas ahí para revisar. Eso sí, es verdad. claro. Sí, claro. Sí, tal cual. Se me venía todo esto que estaba diciendo Malena, es como que lo pensaba cuando Viviana contaba el ejemplo de las chicas en la escuela, que los profesores se negaron a hablar del tema y que me parece que va más allá de que no tengan las herramientas teóricas o no sé, para hablarlo, sino que tiene más que ver con esto que dice Malena, ¿no? De Sí, ese tal cual. rechazo por ahí porque digo, no sé, es un tema que más allá de que tengas herramientas teóricas o no, ante una violación, digamos, cualquier persona, creo que digamos, es un consenso que no, Tal cual. es algo que hay que hablar y reprochar y denunciar y lo que sea, pero es como que no tienen por ahí tienen una dificultad, quizás también por una cuestión generacional y todo esto que decía Malena, Ojo, y de después hay mucha personal. Después hay mucha gente que no le interesa y mucha gente burra, hay de todo. Para no hacer exégesis, ¿no? Hay de todo. Pero se le suma también esa dificultad de también eso, revisar su propia historia o poder, en todo caso, un poco abrir a esa dimensión de las emociones, que es todo lo que veníamos hablando. Magalí, sus propios conceptos, porque cuentan las pibas que de los profesores y profesoras que se animaron a hablar, lo que le preguntan, pero estaba muy borracha la piba. O sea, terrible, estaban las pibas pero en crisis, furiosas, angustiadas, una cosa de loco. O sea, los que no hablaron y los que hablaron mejor se hubieran quedado callados. No, o no, así se ve, ¿no? Porque también me parece que, bueno, en este sentido hay algo que las antropólogas y los antropólogos hacemos, que es trabajar, cuando estamos haciendo trabajo de campo, que es trabajar mucho con la emergencia, o sea, con lo que emerge en el campo. Hay una herramienta, un elemento que se llama el elemento de la atención flotante, y que es interesante para, bueno, cómo hacemos como etnógrafas y etnógrafos, o como antropólogos y antropólogas, para que aquello que sucede en el campo, más allá de nuestros propios intereses, nos pueda permear y pueda hacer que esos intereses también estén problematizados y pueda volvernos la pregunta. Por eso, bueno, lo pensaba en relación a esto que estuvimos hablando hoy sobre MID y sobre el lugar del etnógrafo y la etnógrafa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestras propias vivencias, que lo que hacemos en el campo nos afecte, que podamos afectar, ser afectados, ser afectadas, y qué hacemos con eso a la hora de producir conocimiento? ¿Sí? Como para poder darle una vuelta y también pensar cómo aquellos autores y autoras que venimos trabajando nos dan herramientas para pensar estos problemas contemporáneos, que bueno, más contemporáneo que esto de la ESI, bueno, no sé, ¿no? Como, cómo hacer esas pequeñas genealogías para que también cobre, no sé, yo me acuerdo cuando estudiaba antropología, que muchas de las cosas no le encontraba como mucho sentido. Decía, bueno, ¿y ahora qué voy a analizar con esto de Bogás? O pensaba que eso era solo la antropología, y después leía cosas y decía, bueno, no, iba a congreso y no entendía una goma. Pero bueno, también poder pensar cuáles son estos elementos que traen las antropologías clásicas y que cobran una nueva vida en la antropología contemporánea. ¿Y cómo podemos hacer uso de eso? ¿No? Tal cual, resignificarlos, porque además si no quedan como letra muerta, o sea, y quedan como eso, compartimientos de estancos, que es lo último que uno querría, ¿no? Bueno, acá el bloque de las corrientes, acá el bloque, bueno, tratar de que eso realmente, bueno, por eso este intento, ¿no? Este tipo de clases que
que el objetivo que tienen precisamente es tratar de ver que hay recuperaciones de estas teorías. Más allá de que podemos criticar un montón de cuestiones desde ya, en algunas áreas sí habrán quedado perimidas, pero eso no quiere decir que no se puedan retomar ciertas líneas y que además el conocimiento es acumulativo. Entonces, claro, hay elementos y hebras, hilos que se pueden rastrear de estas directamente e indirectamente. A veces no aparecen tan claramente, pero no quiere decir que no estén. Claro, por ejemplo, no sé, esto de educación en sexualidad. Bueno, siempre se educó en sexualidad, cómo se educó a esos varones, cómo se educó a esas mujeres, qué es lo que nos enseñaron de sexualidad, qué es lo que nos enseñaron por acción o por omisión, cuáles fueron los discursos y cuáles fueron las prácticas, esto que decía Dani, de bueno, cómo se educaba a esos niños en la isla de Buffy, bueno, cómo nos educaron a nosotros y qué hacemos con eso a la hora de poder pensar a la sexualidad y al género como un dispositivo que configura los modos de relacionarnos, que configura los modos de vincularnos, los modos de pensar, cuál es la tradición en la que se inscriben las prácticas y los discursos. Bueno, en este sentido, no sé, la ESI con qué modelos disputa, y es como esto que decíamos de las corrientes, no es que viene una atrás de la otra, sino que en la historia de las corrientes, no sé, corrientes 2 y corrientes 3, cuando yo estudiaba pensaba que venían una atrás de la otra. Ay, y no, sí. La verdad que corrientes 2 y corrientes 3 son simultáneas. Dos corrientes de pensamiento que dialogan, disputan, son simultáneas. Una dice una cosa, otra dice la otra, y le prestan atención a esto. Bueno, con los modelos de educación en sexualidad pasa exactamente lo mismo. ¿En qué nos implica? ¿Cuáles son los procesos que nosotras y nosotros fuimos atravesando a la hora de poder repensar nuestra propia educación en sexualidad? ¿Cómo analizamos pensándolo también por fuera del juicio moral, ¿no? ¿Cómo podemos hacer todos esos corrimientos para poder construir más adelante, ¿no? Cuando estén haciendo trabajo de campo, no sé, si ya tienen metodología 1, metodología 2, ¿no? Pero para poder pensar los problemas de investigación, cómo construimos un interés, por ejemplo, la educación en sexualidad se vuelve un problema de investigación. Entonces hay un montón de elementos que particularmente Corrientes 2 en este caso nos dan, nos ofrecen y nos permite construir estas genealogías para que, bueno, cuando seamos antropólogas o cuando estemos más cerca, ¿no? De ser antropólogas y antropólogas, podamos como, bueno, volver para atrás y decir, mirá, este video de chiquititas de la edad del pavo, que fue mi educación emocional o mi educación en ESI, mi ESI, como decía Magali, bueno, me ayuda a pensar me lleva a pensar lo que decía Margaret Mead, que la adolescencia, bueno, en Samoa era distinta que en Estados Unidos, y que en los Estados Unidos de los años 20, 60, en la Argentina de los años 2000 y en la Argentina de los 90, ¿no? Es interesante como poder eventualmente ir haciendo estos recorridos y también que como puedan ir prestando atención a esas cosas que les convocan, porque seguramente ahí hay una pista. Totalmente, sí, me parece interesante eso que planteas, Malena, sí, coincido plenamente. Y además, porque estaba pensando que, digamos, de alguna manera, el planteo de esta escuela es el germen de toda la antropología actual, no solo de las líneas que nosotros tenemos en nuestra propia escuela, que son esas 4 que planteó Boas, sino además el estudio del lenguaje, una metodología fuertemente anclada en el trabajo de campo, esta mirada que retoma la emoción, que es en la primera, que de alguna manera empieza a ver esos procesos en otra clave. Así que, bueno, tiene mucho que ver con la antropología contemporánea, a pesar de que son procesos muy antiguos y que, por supuesto, tienen algunas cuestiones que ya están de moda desde ya, ¿no? Pero bueno, empezar a reconocer ese valor, ese aporte y, bueno, cómo llegan hasta la actualidad en estas hebras, ¿no? Sí, sobre todo para que no lleguen al 5º año pensando que todo lo que estudiaron no sirve para nada, que es lo que... Que a veces uno tiene esa sensación, tal cual. Entonces, evitarlo. Sí. Bueno, gente, estamos de horario, no se tienen más clases, así que, bueno, los dejamos libres, las dejamos libres, les dejamos libres. Y les agradecemos. Y les agradecemos por la participación, por supuesto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el martes que viene en la facultad. Gracias, nos vemos. Nos vamos a ver. Gracias. Chao.
Dani, hay que cortar la grabación. Sí, justo estaba para hacer eso. Ahí vamos. Ahí vamos, muy bien. ¿Cortaste la grabación? Pará.